como tal, la asignatura se presta para poder revisar todo lo que es la parte de la construcción del aprendizaje en cuestión a poder conocer tipos de reseñas, de acuerdo al aprendizaje correspondiente de cada individuo, comunicación como tal, a la lectura de textos, cómo saber identificarlos, cómo saber hacer críticas, resúmenes, ensayos, todo esto concerniente a la parte de este tema. Te leo rápidamente lo que dice el objetivo general o de acuerdo al aprendizaje correspondiente, en donde el alumno pues va a tener que hacer una labor de estudio y también de desarrollo, ¿no? En este caso. Fíjate, se divide en 2 sesiones. El día de hoy vamos a platicar acerca de unos temas en particular. Posteriormente, el próximo sábado lo vamos a terminar de enriquecer. Vamos a iniciar con el primer tema, que se llama o tiene por nombre reseña. Déjame saco mi diapositiva acá ahorita. ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí está. Me voy a ir yo a la diapositiva correspondiente. ¿Sí? Aquí. Aquí está. Ok, Yajaira. No sé si ya puedas ver la diapositiva. Bueno, fíjate, Yajaira, iniciamos con el primer tema, que es una reseña, en donde precisamente, pues básicamente es la construcción de un tipo de texto que se lleva a cabo cuando nosotros tenemos en el ámbito de análisis poder eh, construir, analizar, verificar todo tipo de textos que nos ayudan a entender y en algún momento determinado generar críticas de carácter constructivo analítico para poder visualizar, ¿no? Y obtener un objetivo particular de lo que se trata. Antes de iniciar, te leo una frase, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. El autor es de Walt Disney. Iniciamos entonces, y dice básicamente, ¿qué es una reseña? Yajaira, espero que me puedas estar escuchando. Tú en particular tienes el contexto o conoces a qué se le puede describir o se le puede llamar qué es una reseña como tal en el ámbito literario, en el ámbito, por ejemplo, de la construcción de textos. ¿Sabes y conoces qué es una reseña? Eh, no, no me acuerdo. Fíjate, cuando nosotros nos dedicamos a leer múltiple información y múltiples textos, de repente tenemos que hacer como que la parte constructiva de poder extraer cierta información de esos textos que nos ayudan a entender, analizar, comprender y luego a dar inclusive hasta soluciones de lo que estamos en algún momento dado estudiando, leyendo, porque nos ayuda a fortalecer la parte intelectual, nos ayuda a enriquecer esa parte cognitiva de que tenemos como seres humanos, el aprendizaje de uso diario. Pero fíjate, dice acá, aquí en lo particular, dice que una reseña, o qué es una reseña, dice, se le conoce como reseña a aquella redacción que se encarga de resaltar y evaluar algún texto o evento, puede ser de tipo cultural, teniendo como objetivo emitir alguna valoración. Esta puede ser a favor o en contra, ¿sí? Generalmente nosotros, el ser humano está muy acostumbrado a, a generar críticas de cierta forma que en algún momento determinado pueden ser tanto positivas como negativas. Sin embargo, la reseña, lo que la connotación importante es que ayuda a poder construir algo, analizarlo y efectivamente a poder dar un argumento preciso de lo que se está leyendo o se está construyendo. En este caso dice que algunas de sus características como tal de la reseña son: utiliza un lenguaje entendible,
Dice, con el fin de que cualquier lector la pueda comprender. Imagínate que estás tomando precisamente este curso o cualquier otro curso que tú tengas de algún interés y te dan alguna información previa. Y esa información previa, imagínate que no la puedas digerir en tu contexto, en tu entendimiento, y que digas, bueno, esto lo hicieron para puro científico. Entonces ahí de cierta forma no está utilizando un lenguaje entendible, no tanto para ti, pero a lo mejor como tú dices, a lo mejor un científico sí lo puede deducir y entender, yo no. Y te pongo un ejemplo así rápidamente, a lo mejor cuando estamos llevando a cabo no sé, estamos llevando o realizando algo, de alguna manera tenemos que utilizar ese lenguaje común que nos ayude a comprender. La comprensión es muy importante. Recuerda que hay medios y canales de información. Hay un receptor, un emisor y un receptor. Y ese emisor y receptor debe de transmitir el mensaje de tal manera que la otra persona, quien va a recibir el mensaje, lo pueda captar, lo pueda procesar, pueda llevar a cabo un análisis y construir un conocimiento de tal forma que lo pueda entender, racional y en algún momento determinado regresar el mensaje con alguna posible respuesta, y esa respuesta va a ser a lo mejor una construcción de conocimiento y una emisión de información que también la otra persona lo puede entender. Porque dice, utiliza un lenguaje entendible con el fin de que cualquier lector la pueda comprender. Ejemplo, ¿te ha tocado leer un cuento, X cuento, y en ese cuento tú dices, órale, este cuento está tan fácil y entendible que pude entender cómo el personaje principal realizó tal actividad que incluso pudo haber plasmado huella en alguna parte, en alguna comunidad, en alguna actividad, etcétera, 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 ¿no? Que te ayuda a entender esa parte del personaje, ¿no? De manera clara, entendible, y cualquiera de los que lean ese mismo cuento lo puedan entender. Pero no es tan fácil, porque hay ciertas reseñas que en algún momento determinado pueden ser constructivas de alguna otra manera, pueden ser de tipo narrativo, de tipo crítico, ¿sí? Que ahí cambia un poco el contexto de acuerdo a su naturaleza y a un perfil como tal de la misma. Luego, otra de las características que dice es pertenece al género argumentativo, ¿sí? ¿Te ha tocado de repente que cuando en alguna situación te piden una descripción, ¿sí? O que tú mismo relates algo, alguna información, ¿cómo la debes de construir? Y generalmente eso ocurre mucho en la parte argumentativa, ¿no? ¿Qué tipo de palabra voy a utilizar? ¿Qué tipo de contexto voy a utilizar? Que le dé fuerza a ese argumento que voy a utilizar para poder enriquecer la información y que sea clara, concisa, que pueda ser inclusive entendible para que la otra persona lo pueda leer, entender, analizar, etcétera. ¿Sí? Y luego dice, informa de manera breve, clara y precisa, lo mismo que acabo de repetir, de tal manera que no se vaya a desviar ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, si inicias hablando de autos, pues debe de ser una reseña a lo mejor de tipo crítico que debe de incluir la información precisa, porque si de ahí me voy a poner a hablar de autopartes, de a lo mejor de vehículos deportivos, luego me voy a ir a motos y luego me voy a ir a otro tipo de temas, pues ya no es tan clara, tan precisa la información que me hace en un abanico de oportunidades poder pensar muchísimas cosas y entender muchísimas cosas. La reseña es concreta, clara y precisa de acuerdo a la información que se está presentando para que el lector, o en este caso el lector, lo pueda entender, digerir, analizar y construir un conocimiento de tal manera que pueda también en algún momento determinado hacer una observación, hacer una crítica de lo que entendió y de lo que profundizó en el tema, ¿sí? Tratando de no desvirtuar la información para que sea de manera generalizada. Y luego dice, resalta aspectos importantes del texto o evento cultural, en este caso, resalta aspectos importantes del texto o evento cultural, ¿sí? O sea, tienes que ir en la misma línea de que es información,
pueda poder captar la información, procesarla y que tú mismo puedas digerirla y que en algún momento determinado sigas hablando de la misma reseña o construcción de conocimiento de acuerdo al tema que estés hablando. Si vas a seguir hablando de carros, tiene que ser precisamente las características precisas de ese vehículo, color, tamaño, modelo, sin que te vayas en una tangente de la información que estás presentando en algún momento y que otra persona no lo puede entender. Dice también, contiene un análisis objetivo y serio de la información reseñada. Concreto, el análisis se debe de tener, extraer, debe de ser muy objetivo, muy propio en particular, y que la información que tú puedas presentar se entienda, así de sencillo. Y luego dice, tiende a contrastar la obra o producto con similares con el fin de especificar mejor su crítica. A veces hacemos grados comparativos de en algún momento determinado con alguna crítica en particular, donde colocamos dos escenarios en los cuales podemos correlacionarlos, ¿sí? Tal vez si estamos hablando de una novela o de un cuento, podemos hacer alusión a inclusive a compararlo con otra obra literaria y decir, mira, esta obra literaria habla, por ejemplo, de personajes de ficción. Y yo recuerdo que las novelas también en algún momento determinado utilizan personas que son ficción y a veces hablan de temas de amor y a veces hablan de temas de autoestima, de superación, de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea en particular es contrastar la obra de tal manera que puedas hacer una crítica de carácter constructivo, ya sea una crítica positiva o una también puede ser una crítica negativa, como por ejemplo puedes hacer una reseña de una película. ¿Te ha tocado de repente que cuando sale alguna película de estreno, entre tus compañeros hacen reseñas específicamente, pueden ser buenas o malas, no sé, ¿qué te pareció la película? Ah, mira, la película se trató de esto y esto y esto, y el personaje principal, fíjate que se dedicaba a salvar a todo el mundo, y se me hace una película que al final del día se parece, fíjate nada más, se parece a la de Spider-Man, porque también hay un superhéroe, también tiene algún cierto poder, pero fíjate que no me gustó. No me gustó por tal situación, porque en la escena tal ocurrió esto, porque al final del día él nunca logró su objetivo, porque al final del día Mary Jane no le hizo caso, o etcétera, etcétera. O sea, la construcción del conocimiento al final del día puede dar un grado argumentativo válido, puede ser positivo o negativo, pero la reseña en particular, pues eso genera, ¿no? Que puedas dar un grado de entendimiento a la otra persona, o en este caso al lector o al receptor, que en algún momento determinado esté contigo y te digas, no me gustó la película por esto. Y la reseña que estoy dando es de tipo crítico, negativo, porque el personaje salió de esta manera, actuó de esta manera y considero que no era lo pertinente para esa película. O sea, estás dando una crítica de carácter constructivo, pero negativamente. Y eso es lo que en algún momento determinado la reseña puede tomar como acción, ¿no? Ahora, hay reseñas que de repente dices, bueno, a mí me encantó la película porque de entrada supieron hacer que el personaje se gane a todo el público, a pesar de que tenía superpoderes, él trató de nunca utilizarlos y en algún momento determinado ayudaba a las personas sin la necesidad de decir que era un superhéroe, y también el productor supo elegir al personaje, al perfil del personaje, que sea carismático, eso le dio un plus a la película. Entonces, estás haciendo esa reseña de tipo positivo, en este caso una crítica constructiva para la película, y que te gustó, que te agradó por ciertas características o por ciertas escenas o acciones que en algún momento determinado cumplieron con tus expectativas. Y eso es lo que presenta la teoría como tal en este caso. Ahora, hay algo importante dentro de esto. A ver, déjame, te cambio. Ahí está. Hay algo importante de esto. Muchas veces nos hacemos la pregunta, dice, ¿a qué se le denomina comentario crítico? Porque muchas veces hacemos una reseña, ya veremos algunos ejemplos, pero cuando yo digo que quiero hacer una connotación, en este caso un comentario de tipo crítico, ¿a qué le estoy denominando comentario de tipo crítico? ¿Sí? Porque en algún momento determinado me han dicho que los argumentos que yo presento son críticas y yo no sé todavía qué es un argumento o un comentario crítico. Precisamente la pregunta que estás viendo en pantalla dice, ¿a qué se le denomina comentario crítico?
y dice texto de carácter expositivo, pues, porque puede ser expositivo o argumentativo, donde el lector expone su punto de vista. Fíjate con el ejemplo que te acabo de dar de la película, yo ahorita te acabo de, a lo mejor, de llevar y trasladar a un escenario donde dice, wow, Spider-Man, ¿no? Pero te estoy dando una manera de crítica tal vez constructiva y de carácter argumentativo, en donde dice, donde el lector expone su punto de vista de manera reflexiva e interpretativa, ¿sí? Porque una cosa es que yo coloque información o un contexto que yo como persona pueda darle, y otra cosa es lo que refleja la obra literaria, la película, el cuento, la novela, lo que el lector quiere que tú captes en ese momento. No es lo mismo lo que yo pienso a lo que la obra literaria tiene. Y entonces dice, el lector expone su punto de vista de manera reflexiva e interpretativa. Tiene como objetivo valorar un texto. Genera un acercamiento personal donde el fin es entender y confrontar las ideas del autor junto con las del comentarista. Muchas veces hemos leído algún tipo de reseña en donde nos hace reflexionar inclusive. ¿No te ha tocado el escenario de repente donde lees a lo mejor una reseña de tipo periodístico, en donde a lo mejor, no lo sé, se pierden los niños, un ejemplo, ¿no? Se roban a los niños y este comentarista en su reseña periodística alude a que los padres de familia tengan como que la forma de cuidado o estar al pendiente de sus hijos. Y en el contexto periodístico, pues él alude mucho, ¿no? De que les recomendamos a las familias que puedan estar al pendiente de sus hijos a la hora de entrada y salida de las escuelas e irlos a buscar con tiempo, ya que se presentó en tal escuela el robo de un niño, de uno de los niños, a tal hora, en tal lugar, en tal momento, etcétera, ¿no? Pero también es una parte reflexiva en donde el mismo comentarista alude a que el lector tome conciencia de decir, híjole, si tengo que ir a buscar a mi hijo, pues voy a tener que tener todas las medidas y previsiones correspondientes, voy a llegar temprano, voy a llevar un gafet, me voy a identificar, voy a tratar de identificar quiénes son los maestros, quiénes son los papás, en qué horario salen, en qué lado salen, puerta 1, puerta 2, voy a tratar de estar en constante comunicación, a lo mejor hacemos brigadas de prevención, etcétera. O sea, trata el comentarista en su escrito como reseña periodística de que influye en el lector para que él pueda tener una objetividad y pueda tomar una decisión inclusive, ¿no? Lo hace reflexivo y entonces yo interpreto que el comentarista lo que trata de decirme es que yo tenga más cuidado pues con mis hijos, ¿no? Al momento de que se está llevando esa eventualidad que pudiera estar ocurriendo en esa comunidad, ¿no? Pero él de manera periodística lo plasmó en un periódico y a nosotros nos tocó leerlo. Y eso es lo que él trata de reflexionar en ese momento. Oigan, cuiden a sus hijos, sean más precavidos, más preventivos, traten de tener todo pues bajo orden, ¿sí? De cuidado, etcétera, ¿no? Entonces es lo que dice, ¿a qué se le denomina un comentario crítico? Bueno, no precisamente un comentario crítico tiene que ser negativo. Como dice acá, puede ser de carácter reflexivo o interpretativo, porque no todas las reseñas tienden a esa negatividad, sino también a lo positivo. Hay reseñas de carácter positivo y hay reseñas de carácter negativo. Y luego dice, el comentario crítico se compone de las siguientes características. Número 1, expone el punto de vista de quien lo escribe. Fíjate, yo te acabo de dar un ejemplo que este comentarista en el periódico, pues se expuso, ¿no? Su dolencia a lo mejor de decir, oigan, padres de familia, ¿cómo es posible que se perdió un niño a la hora de la salida? ¿Sí? Y en esta localidad, en este lugar donde se supone que todos debemos de estar pendientes de nuestros hijos, o sea, expone el punto de vista de quien escribió, o sea, a lo mejor hasta se está quejando el comentarista de una manera breve, tratando de que tenga un alto impacto en la sociedad y que de manera reflexiva y de interpretativa, la comunidad le pueda hacer, a lo mejor lo tome en cuenta o le haga caso de tal situación o eventualidad que está viendo. Obviamente él lo captura, lo escribe en un artículo periodístico,
y como es de la opinión, digamos, y como es de uso público, por decirlo así, que todo el mundo está comprando y está al alcance del público, pues él trata de que su propia reseña de carácter crítico, argumentativo, sea extensiva y que pueda ser también reflexiva, dice, pero expone el punto de vista de cómo se sintió el comentarista. ¿Sí? Luego dice, se convierte en interesante y persuasivo. ¿No te ha tocado que en algún momento determinado, cuando hay una reseña de tipo crítico, llegue a influir en la toma de tus decisiones, Yajaira? En la vida común, es tanto la reseña que influye tanto en tu persona que dices, híjole, lo tengo que comprar, porque a lo mejor expuso el sentir la persona de quien compró y te dio la reseña de tipo argumentada de un aparato, de un teléfono, de un, no lo sé, de una vestimenta, que llegue a influir, que es persuasivo el mensaje y que dices, tengo que comprarlo porque a esta persona sí le funciona. Entonces, imagínate todo este contexto como tal, de qué tan creativo, digamos, es el tipo de reseña que hasta es persuasivo en la persona. Y luego dice, se explica de manera entendible para cualquier tipo de lector. Obviamente, si estoy tratando de que el mensaje sea claro, preciso y que en algún momento dado tenga un grado de influencia y de persuasión, pues voy a tratar de hacerlos con las palabras, con el contexto más claro, más entendible, puedo yo decir inclusive hasta más coloquial, porque hay personas que en ciertos lugares pues pueden tomar, puede ser que tomen a bien o mal el tipo de palabra que estén utilizando, ¿no? Hay distintos lugares donde hay palabras donde en otros lugares pues significan otras cosas y a lo mejor para unos es un grado de apreciación positivo y para otros dicen, no, pues me está hasta insultando. No, no es el punto. Es que el lector pueda tener la información de una manera más homóloga y que sea entendible para todos. Y que el grado, como dice ahí, de persuasión puede influir en los demás. Pueden ser cosas muy positivas, no siempre negativas. Luego dice, genera párrafos breves, oraciones cortas y sencillas. Aparte de que el mensaje, el medio que se está utilizando y la información, datos e información que se está utilizando debe de ser clara y precisa. Debe de ser, digámoslo así, objetivo, con oraciones cortas, sencillas, entendibles, que el mismo lector las pueda digerir en tiempo real y que inclusive las pueda aplicar si es que en algún momento determinado el mensaje es para eso, ¿no? Y lo mismo que dice lo último, no sé si te das cuenta, dice, su planteamiento es sencillo y coloquial. O sea, imagínate que te estén haciendo una reseña de, no los, algún postre, a lo mejor vamos ahora a la industria de los postres, que te hagan una reseña de tipo o que utilicen palabras de carácter técnico, como le llamamos nosotros en algún momento dado en lo profesional, y que te empiecen a hablar con palabras que tú no puedas entender, que a lo mejor si te dicen, no lo sé, a lo mejor yo en mi materia, por ejemplo, en mi especialidad, puedo decir que pues llevar a cabo una logística, ¿sí? De medios de transporte, o pueda yo en algún momento determinado hacer un trabajo profesional utilizando programas especiales y aditivos especiales, y tú dices, oye, ¿de qué me estás hablando? No te logro entender qué quieres hacer concretamente. ¿Reparar un equipo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Contratar un medio de transporte? No te estoy entendiendo lo que me quieres dar a entender en ese mensaje. Y es precisamente su planteamiento debe de ser sencillo y coloquial. Debe utilizar y adecuarse a las palabras para que el lector lo pueda digerir y entender. ¿Hasta este punto vamos bien, Yajaira, o tienes alguna pregunta? ¿Estás por allá, Yajaira? Bueno, espero que se esté escuchando la sesión. Bueno, ahí nos marca en la diapositiva una tablita, dice, diferencias clave entre reseña y comentario crítico. Ojo, es como el complemento adicional que se le da a la reseña en general, de manera general. Vamos a ver la clasificación correspondiente que nos está presentando este tipo de escenario, ¿no? Dice, por
el aspecto como tal que se le da o una connotación que se le da a este tipo de reseña, la reseña en particular y el comentario crítico de este aspecto, el propósito, dice. ¿Qué quiere hacer la reseña en particular? De acuerdo a su propósito. Quiere informar y orientar al lector, porque si nada más quisiera informar al lector, crea un mecanismo argumentativo que efectivamente solo lo puede informar de lo que en un momento determinado es lo que está haciendo, ¿no? Pero si lo quisiera orientar, entonces es algo muy distinto que el lector debe de entender de ese propio mecanismo como medio de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Por eso dice aquí en la tablita que les estoy presentando. Aquí no sé si ya se... Ah, está, ok. Creo que ya lo vuelve a presentar. A ver si lo vuelve a presentar. A ver, no sé si se logra ver. A ver, lo vuelvo a aplicar y vuelvo a presentar. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Aquí. Ok, sí se logra ver la diapositiva entonces. Perfecto. Sí, Lo que pasa es que maestro. aquí en el celular, sí, aquí en el celular a mí no me aparece, pero si ustedes lo pueden ver, qué bueno. Ah, bueno, ya me apareció. Como que hay un proceso retardado ahí de que no se logra ver. Bueno, regreso a la diapositiva. Ah, les decía, ¿cuál es el propósito que quiere hacer la reseña? ¿Quiere informar o solo quiere orientar al lector? Porque son dos cosas muy distintas. Y luego dice, el comentario crítico es reflexión y dice, analizar profundamente. Porque una cosa es reflexionar y otra cosa es el análisis. Puede ser inclusive conductual de la persona para que lo pueda implementar. ¿Qué tanta influencia puede tener ese mensaje que en la reseña dice o lo informo o lo oriento? Son dos cosas muy distintas. La otra, por ejemplo, dice aspecto de enfoque, dice. El aspecto de enfoque, dice. En el caso de la reseña dice obra o contenido específico, ¿sí? Es lo que yo les decía, o estás hablando de vehículos o estás hablando de componentes de vehículos, que no es lo mismo, porque tal vez el hablar de carros sea de manera generalizada y hablar de los componentes del vehículo pueda ser de forma específica. Y luego dice comentario o crítica, tema o idea, dice tema, idea o contenido más amplio, ¿sí? Ya que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema en particular, ¿sí? Pues ya le damos características, funciones, sus objetivos, sus delimitaciones, de acuerdo al tema que estemos presentando. Pero en este caso no, dice, o vamos a hablar de una obra literaria de manera generalizada, o vamos a hablar de sus componentes, de sus elementos, de sus características, de su funcionalidad, de sus ejemplos. Ya es algo, un contenido más amplio para poder dar un grado de entendimiento pues superior a la persona y que no quede como una duda o que queden dudas hacia quien se está prestando la debida atención. Ahora luego dice el otro aspecto de nivel de análisis, ojo, aspecto, es nivel de análisis. Reseña, ¿es básico o es intermedio? Puede ser básico o intermedio. Comentario crítico puede ser avanzado o profundo, ¿sí? En el caso de decir avanzado, pues obviamente lo que yo les planteaba hace ratito, de si estamos hablando de un tema en particular, de un lenguaje muy técnico, pues ese lenguaje técnico ya es con un grado de nivel de análisis pues diferente, ¿sí? No es lo mismo plantear un tema a nivel secundaria a plantearlo a un nivel maestría o un posgrado, porque el grado de análisis o nivel de análisis teórico, práctico, pues tendría que cambiar oportunamente, ¿sí? Puede ser un análisis de tipo avanzado o puede ser un análisis de tipo más profundo, dependiendo el nivel académico en el que yo esté o en el que me esté desarrollando, ¿sí? Porque si y damos el mismo tema para secundaria,
y utilizamos un lenguaje más técnico y un grado de análisis superior, pues no lo van a entender los de secundaria. Pero si estoy en un tipo posgrado, pues a lo mejor ellos sí, ¿no? Ya tienen más experiencia, más conocimiento, más raciocinio, y el de secundaria tal vez no. Le tienes que ir construyendo como guía para que pueda ir entendiendo el mensaje que quieres plantearle o el tema que quieres plantearle. Luego dice el aspecto, también dice, puede ser, es público o objetivo, dice, público objetivo. Y la reseña dice general, dice lectores consumidores, ¿no? Puede ser un mensaje, por ejemplo, para la sociedad, en donde el grado de consumo, hablando a lo mejor mercadológicamente o hablando en materia de económica de negocio, puede ser general para consumidores de carácter general, ¿no? Que todo el mundo consume, que todo el mundo hace, o puede ser un comentario académico o especializado. No es lo mismo hablar de cocina en el grado académico o hablar de cocina en un grado especializado, ¿sí? Porque inclusive hasta el mejor maestro o hasta el mejor chef que sabe y conoce de su especialidad, cuando le da la cátedra a los estudiantes, a los que quieren ser chef, no puede utilizar un lenguaje tan avanzado, ahí nos vemos en el comentario que avanzado, para que ellos lo puedan tener un grado de entendimiento, ¿sí? Es algo muy diferente. La cocina en el grado de preparación en práctica es distinta a lo teórico. Y más si cuando estás enseñando a los estudiantes a llevar a cabo una práctica, ¿sí? Se aprende conforme a la práctica, al grado cognitivo, inclusive empírico, ¿sí? Para que el chef pueda perfeccionar y ser un profesional, tiene que aplicar lo empírico, o sea, tiene que, a través de la experiencia, aprendió, ¿sí? Porque lo teórico lo puede traer, pero en el momento en que se aplica es cuando se desarrolla el grado cognitivo, de tal manera en que lo puede fortalecer. Y en el otro dice extensión, es breve y conciso, dice, es breve y conciso. Y en el comentario crítico es más extenso y es más argumentativo. Yo podría decir por ahí es más chismoso, ¿sí? O sea, le añade cosas, ¿no? Pero dice, en la reseña es concreto, listo, punto, lo que es. Y en el comentario crítico es más extenso. Dice, pasó esto, pasó aquello, yo vi esto. Incluso puedo decir que también está mal el comentario de aquel persona. O sea, ya voy utilizando un grado de argumentación más desarrollada para poder llevar una crítica más constructiva, pero con más enriquecedora. Y aquí en el mensaje de la reseña no es lo que es y punto. La eventualidad que ocurrió, el texto concreto, la información concreta, y en el caso del comentario crítico no, porque ya inclusive el lector le empieza a agregar una argumentación, puede ser inclusive con propias palabras, y eso lo hace más extensivo, puede mencionar más información, más datos, y lo hace pues más extenso. Luego dice el aspecto de tipo, en el tipo de estilo. La reseña dice que es más accesible y directa, punto, así como se entiende. En el grado del comentario crítico no, es más razonado, más formal y con evidencias. Fíjate, al momento de que tú vas a presentar un texto argumentando, ¿sí? Con una estructura de tal manera que pueda ser inclusive hasta secuencial, le das la pauta a que puedas evidenciar más información, más datos, más evidencia, más ejemplos, ¿sí? Cuando es más crítico, cuando el comentario es más crítico. En cambio, la reseña no, nada más te dice lo que debe de ser en un grado de que tú lo puedas entender y ya de ti dependerá si el comentario que hagas lo extiendes, lo amplías, le añades, lo hagas más grande para que pueda, según tú como lector o al momento de digerir, lo puedas transmitir de una manera más enriquecedora. Eso es lo que llegamos a pensar, por ejemplo, en el contexto cognitivo de las personas, es lo que llegan a pensar en algún momento determinado. Tratan de parafrasear, tratan de añadir más información porque piensan que de esa manera les van a entender más. Y en algún momento determinado lo que hace es confundir más a la persona. Estás bla, 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 bla. Oye, ya te entendí. Estás hablando de autos y de modelos, punto. No me tienes que decir llanta, volante, motor. No, ya entendí que un auto necesita ese grado como tal, ¿no? Bueno,
Y luego, fíjate, hay otros tipos de géneros que se pueden entender aquí. Aquí vienen los ejemplos un poquito más concretos, más persuasivos en un contexto más entendible. Fíjate, dice diferencias respecto a otros géneros. Por ejemplo, la crónica como tal. Eh, Ejemplo de una crónica te podría yo decir los medios de comunicación, ¿sí? Dice ahí el enfoque es relato de hechos reales en un orden cronológico. El propósito, narrar eventos o situaciones con cierto enfoque subjetivo. Diferencia, las reseñas y comentarios críticos no se centran en narrar, sino en analizar y evaluar. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo la crónica es más sugestiva, yo puedo decir, en los medios, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en un periódico, ¿sí? O en un programa de televisión, donde están narrando los eventos como tal, y el enfoque que le dan, pues sí, como dices, más subjetivo, no es más objetivo, sino más subjetivo, en donde ellos relatan esos hechos conforme la secuencia que han estado ocurriendo, ¿sí? A lo mejor cuando narran un partido de fútbol, que empieza, iniciamos el partido en el minuto 001, en este momento el jugador acaba de patear la pelota, se lo da a su compañero, y así sucesivamente hasta que cae el gol, y posteriormente. Pero en esa relatoría ocurren eventualidades como las reseñas y los comentarios que deben de ser de carácter crítico. El jugador no viene al 100, pateó mal la pelota, o pueden ser positivos, ya metió 2 goles, sin él no pueden, él es el único que mueve al equipo, pero están narrando, ¿eh? O sea, la narración también lleva una estructura, no es nada más tenerte al teléfono, tenerte al micrófono y estar narri, narri, narri. Te puedo dar un ejemplo así significativo de cuando espero que te guste el fútbol y si no te gusta, o al menos hayas visto una narrativa de fútbol, es como cuando ponen a Jorge Campos a hablar y ponen a este otro narrador, a Sague o al otro, André Marín creo que se llama, André Marín. André Marín es un narrador del fútbol, inclusive. Y Jorge Campos no es un narrador, sino que él nada más hace como intervenciones periódicas nada más o de repente para hacer connotaciones precisas. Pero un narrador sí te relata la eventualidad de los hechos que están ocurriendo en tiempo real, grado, minuto, segundo, persona, tiempo, etcétera. Y eso puede ser una crónica de ejemplo como tal para que lo puedas entender. Fíjate, el ensayo en un texto es muy diferente. En el ensayo yo, por ejemplo, me dedico a la docencia. Yo a mis alumnos generalmente siempre les pido que la estructura de un ensayo esté siempre perfilada a cómo es. Imagínate, no sé si tú tengas un grado de conocimiento, Yajaira, en el cual puedas conceptualizar la estructura como tal de un ensayo. Yo siempre les digo, es básicamente la introducción, el desarrollo, conclusiones y las fuentes de referencia. En un término práctico podría entenderse la estructura de un ensayo como tal. Vamos a ver qué dice la teoría. Dice el enfoque, reflexión personal sobre un tema con libertad estructural. Propósito, explorar ideas o pensamientos originales. Diferencia, un comentario crítico es más estructurado y fundamentado en evidencias. Y en el ensayo es más libre y personal. En el ensayo, por ejemplo, yo siempre les digo que en la parte introductoria hagan un breve resumen introductorio del tema que van a presentar. O sea, le das al lector como una breve semblanza de lo que se va a encontrar en el cuerpo o en el desarrollo del ensayo. Por ejemplo, si vamos a hablar de textos en particular, yo puedo decirle en la manera introductoria o en el campo de aplicación introductoria, le puedo decir, el presente ensayo conceptualiza los textos de carácter narrativo, argumentativo, de acuerdo a lo que se presume, se define, se conceptualiza, se evidencia en el desarrollo del ensayo, ¿no?
O sea, yo le doy una breve introducción de lo que voy a encontrar, de tal manera que el lector cuando vea la introducción, van a hablar de textos argumentativos, ya me quedó claro de qué van a hablar. Ya. En el presente ensayo se describe, se conceptualiza los textos argumentativos de las obras literarias, shalala. Ok, ya entendí. Ahora, en el cuerpo o en el desarrollo del ensayo, ya no voy a, en algún momento determinado, a ponerlo con una estructura como es la crónica, sino decir, voy a explorar las ideas o pensamientos originales y voy a hacer una forma más libre y personal. Yo a mis alumnos, por ejemplo, en el ensayo les digo, en el desarrollo del ensayo, ahora sí, pongan conceptos, etimología, características, a lo mejor definiciones de varios autores, pongan ejemplos visuales, pongan imágenes, pongan ejemplos, pongan teoría, pongan fórmula, dependiendo del tema, ¿no? Pero ahí se enriquece, en el cuerpo del ensayo se enriquece, se le da ese grado argumentativo enriquecedor, de tal manera que el lector conozca, sepa, estructure, tenga en cuenta qué tipos, qué fundamentos, qué ejemplos, cómo se aplica, o sea, toda la información necesaria, ¿sí? De manera consolidada en el cuerpo para que él pueda saber de qué se está hablando. Y luego dice acá, en la conclusión, por ejemplo, porque hay un grado de conclusión. Muchos, por ejemplo, en el grado de la docencia, muchos docentes dicen, bueno, hazme una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que del tema en particular que ya se planteó, que ya se revisó, que ya se estudió, tanto teóricamente como científicamente, como prácticamente, de acuerdo a lo que yo entendí como lector, como investigador, voy a plantear en una conclusión que efectivamente a manera de conclusión puedo describir que los textos narrativos son aquellos en donde la argumentación es precisa, clara, concreta, o sea, ya estoy dando y postulando una teoría de entendimiento, reflexiva y de entendimiento, pero muchos no, muchos creen que la conclusión es para concluir, puedo decir que está interesante el tema porque es un texto narrativo y me pareció muy interesante que pueda contar con estos elementos. No, tengo que describir, inclusive yo no le llamo conclusión nada más, yo le pongo conclusión aportación, porque tú ya lo estudiaste, ya lo investigaste, pero no vas a repetir lo mismo que ya colocaste en el cuerpo del ensayo, no, tú tienes que tomar tu postura y es ahí donde empieza la reseña crítica constructiva de decir, ok, ya entendí que el texto narrativo es aquel en donde se puede argumentar, ok, ya lo entendí, ahora yo cómo lo describo, yo cómo contribuyo, cómo aporto a esa forma y esa estructura de decir conclusión, aportación. Bueno, puedo aportar también que de acuerdo a la investigación que se realizó, me pude dar cuenta que el texto narrativo no solamente se puede aplicar para solo temas en particular, sino también es congruente cuando podemos colocar una argumentación de tipo jurisdiccional o tipo administrativo o tipo intelectual. Me doy cuenta que la estructura se aplica, se esboza a distintos temas y puede ser de gran utilidad para poder darle un enfoque y profundidad a nuestros temas. O sea, estás contribuyendo a la información de acuerdo a lo estudiado. Y pues por último, pones unas fuentes de referencia como tal, ¿no? Obviamente esto te lo explico porque quiero que veas todo lo concerniente, ¿no? Aquí en la teoría básica nada más te habla de la estructura y listo, pero cómo lo desarrollas, y eso es lo más interesante, de que cuando los estás desarrollando te das cuenta que no solamente es A, B, C, sino que A hay que desarrollarlo, B hay que desarrollarlo, C hay que desarrollarlo, y tiene una estructura como tal. No, A no se parece a B y B no se parece a C, porque la introducción no se debe de parecer al cuerpo del ensayo y el cuerpo o desarrollo del ensayo no se parece tampoco a la conclusión, ¿sí? Y obviamente, pues ya en un trabajo de investigación, pues ya lo puedes cerrar de esa manera. Y por último, aplica también uno que dice resumen, dice enfoque, dice síntesis objetiva de un contenido. Cuando te dicen en la escuela, hazme un resumen del agua contaminada. ¿Cuál es el tema principal? El agua contaminada. ¿Y cuál es el resumen? Bueno, tengo que buscar una información, puede ser
puede ser ¿cómo se llama? Un artículo periodístico que hable del agua contaminada, y sobre esa información yo voy a extraer las ideas principales, ¿sí? Las ideas principales del texto, no de lo que yo piense, ojo. Aquí yo busqué un artículo periodístico a lo mejor, o algún artículo medioambiental que describía: el agua contaminada se lleva a cabo por tales razones, de acuerdo a la humanidad, en el consumo de muchas sustancias que tiran al subsuelo, contaminando ríos, lagos. O sea, imagínate que hable de eso el texto. Bueno, yo voy a extraer las ideas principales y voy a construir una nueva información, pero que sea de la información base, no de lo que yo piense. O sea, yo nada más agarro ciertas palabras principales y resumo, valga la redundancia, resumo o acorto, ¿sí? En un mensaje breve la información que yo ya encontré, ¿sí? Y luego dice: el propósito, exponer las ideas principales sin opiniones personales. Ahí está lo que te estoy diciendo. O sea, voy a extraer las ideas principales del texto, no de lo que yo piense. Y luego dice: diferencia, la reseña y el comentario crítico incluyen valoraciones y análisis. ¿Cómo puedo digerir esa información cuando me están hablando del agua contaminada? Ah, ok, según la ONU dice que esto y esto y esto y esto. Ah, ok. Una forma de valoración y análisis. Bueno, pues de entrada, que el principal contaminante del agua, pues es el ser humano, ¿no? En una forma de valoración, pues debemos de aceptar y debemos de tener en cuenta que el agua es un recurso no renovable, o perdón, es un recurso que se puede acabar, porque puede ser contaminado y ya no ser limpio, y en algún momento determinado, pues hacer un uso y conciencia de que los seres humanos somos los responsables de contaminar el agua. Es por ello que, a manera de análisis, me puedo simplificar de que debemos de tener un grado de conciencia en el consumo de agua, y en un momento determinado generar prevención en el consumo y en la no contaminación a través de campañas, o sea, ya le estoy enriqueciendo ahí más el comentario crítico, ¿no? Porque es una valoración y un análisis de acuerdo a lo que me postuló la información, ¿sí? Entonces, la reseña nada más debe decir: bueno, el agua contaminada es por esto y esto y esto. Y en el comentario crítico no. Tienes que ampliar, ahondar, por decirlo así, en esa valoración y en ese análisis que hagas del texto que ya se te presentó, porque el texto tenía una información que tú generas un análisis de conciencia, porque básicamente va a ser un análisis de conciencia, de decir: híjole, se nos va a terminar el agua limpia y luego ya no vamos a tener. Entonces, ¿qué acciones o prevenciones podemos hacer? Fíjate, ya le estás buscando inclusive hasta una solución, porque la reseña se presta cuando es en un estado, en un comentario también crítico, constructivista y positivo. Puedes decir: ¿sabes qué? Ya no hay que contaminar el agua. O sea, ya hay que tener más cuidado. E inclusive lo que puedo hacer es que ahora voy a agarrar un vaso y llenarlo de agua y lavarme los dientes. Ya no voy a tener que abierto el grifo, porque el tiempo que está abierto el grifo, pues estoy desperdiciando el agua y al final el agua se contamina. Ya no es tan pura como antes, porque ya hay más minerales, más bacterias, etcétera. O sea, ya estás dando una connotación más grande, ¿sí? Hasta este punto, ¿tienes alguna pregunta, Yajaira? ¿Estás dando de manera clara lo que estoy explicando con los ejemplos que te estoy presentando? ¿Tienes alguna duda o comentar en algún punto? No, hasta ahorita no. Ok. Después, como es lo común, hay ciertos tipos de reseñas. Es lo que yo te comentaba. Mira, hay reseña crítica, reseña narrativa, reseña informativa, reseña analítica, reseña literaria o de literatura, y reseña bibliográfica. Una reseña bibliográfica es la que comúnmente hacemos cuando vamos a la escuela. No sé si te ha tocado que de repente, tu referencia bibliográfica como reseña, ¿cuál es? Ah, bueno, de acuerdo al autor Máximo Carvajal Contreras, el libro El Máximo Carvajal Contreras 2018, dice, con fecha y publicado el 29 de abril de 1985, encontrado o publicado en la página tal, www. O sea, de ahí sacas la información precisa, clara, concreta de ese autor, del nombre del libro, de dónde se publicó, el año en que se publicó, listo.
¿sí? Los tipos comunes de reseñas en caso de las obras literarias, dice, evaluación de libros o textos, ejemplos, novelas, ensayos, poesías, cinematográficas, lo que yo te estaba contando hace ratito, análisis de las películas o series. Me encanta esta porque no sale una en Netflix, ya haciéndole publicidad en Netflix, y dice, oye, ¿qué te pareció? Dame una reseña de, por ejemplo, no sé, ahora no he visto películas, pero pues, ¿qué te gustaría? No sé, El Llano en Llamas, ¿no? De Juan Rulfo, El Llano en Llamas, o la otra era Pedro Páramo, la que salió. Dame una reseña de Pedro Páramo. Fíjate, yo te voy a dar una reseña ahorita de Pedro Páramo, fíjate, como a modo de ejemplo, no me gustó, no me gustó, te voy a decir por qué, porque la empecé a ver y resulta ser que todo el drama, el suspenso, y porque está, entre lo que cabe está buena la película, y resulta ser que el contexto en donde se desarrolla es porque Pedro Páramo ya estaba muerto. Espero no equivocarme. Y cuando me dijeron, no, es que él todo, o sea, él todo lo que vio y el desarrollo de la película es porque él ya estaba muerto y todos los que vio eran muertos. Y yo me quedé así como que, y entonces, ¿de qué me sirvió ver la película? O sea, no tuvo, siento que no tuvo una forma de estructura como tal. Bueno, es mi reseña, fíjate, esa es mi reseña. Y a lo mejor puede ser una reseña de carácter constructivista, pero negativa. Pero esa es mi reseña de acuerdo a esa película. ¿Sí? Es una película que al final del día, en una primera instancia me gustó, pero cuando me enteré del desarrollo de la película, cómo, dónde se desarrolla, pues dije, no, pues no, ya no me gusta porque, no sé, siento que no, todo lo que se vio para nada sirvió. Así es mi reseña de carácter crítico, ¿no? Y fíjate, enfoque en narrativa, dirección, actuaciones y efectos, es lo que yo te estoy contando ahorita, en la forma en cómo se narró, en la forma en cómo se dirigió y en la forma en cómo actúa el personaje principal y efectos que utilizaba. Para mí fue una película buena. Inclusive puedo decir que es una película de suspenso y de terror, porque hasta eso parecía. Y de repente todo, no, lo que pasa es que lo que vio es porque ya estaba muerto y todos estaban muertos. O sea, no era real. No, yo pensé que se estaba desarrollando en un contexto tipo real, donde él podía ver como unas regresiones de las personas que vivían en el pueblo, y no, resulta ser que él también ya estaba muerto, y espero no equivocarme, a lo mejor no entendí bien la película, pero bueno, fíjate nada más cuál fue mi punto de vista. Fíjate, las teatrales, valoración de obras de teatro o espectáculos, consideran puesta en escena actuación y dirección. Jaira, espero que en algún punto hayas visto en YouTube, no sé si ya hayas tenido la oportunidad, en ver este Cirque du Soleil, el que es, bueno, hay varios, creo que hay uno ruso, hay uno de China, hay uno de Canadá, pero el espectáculo que hacen como circo, igual, es un tipo de reseña en el cual pudieras dar una connotación, ¿no? Yo te puedo describir allá en la parte teatral, en este caso, en puesta en escena como una obra teatral, que en este caso es un espectáculo que el entretenimiento que ellos hacen a manera de circo, pues para mí es fantástico, porque logran hacer una sincronía. Cuando tengas la oportunidad, te recomiendo ver en unos videos de YouTube, Cirque du Soleil, el que quieras ver, porque hay muchísimos videos, pero cómo es que logran innovar, porque la palabra es innovar, sacan ese contexto que tenían de circo tradicional o de espectáculo tradicional a un espectacular performance, porque esa es la palabra que pudiera utilizar, performance, de sincronía, de llevarte al escenario, o sea, literalmente te trasladan al escenario porque generan una tematización, o sea, la obra como tal tematizan el lugar, tematizan el tema, tematizan a los personajes, tematizan el vestuario y te logran captar de tal manera que en tu butaca estás y no te quieres perder ni milimétricamente, no te quieres perder un movimiento, porque cada parte o cada salida, no sé cómo se puede llamar, cada partecita del show y del performance es milimétricamente diferente y sincrónicamente, o sea, tienen una sincronía hasta cuando hacen malabares, los típicos malabares, ya no son los típicos, hacen malabares impresionantes, con una estructura, con una forma, con un guión, o sea, hacen un show espectacular y te dejan con una connotación de decir, wow, valió la pena. ¿Cuál es el punto aquí? Que pasaron de lo tradicional a lo moderno, pero también cambió el precio. O sea, tú te sientas en una butaca la más barata
está más o menos como entre unos 2,000, 2,500 pesos, la más económica. ¿Cuál era el show tradicional? 100, 200 pesos, pero por 100 y 200 pesos, ver el espectáculo de performance que hace el Cirque du Soleil en sus eventos, dices, vale la pena pagar los 2,000 pesos. Oye, ¿qué hace? ¿Hace algo tangible o intangible? O sea, ¿es un producto que te venden, que lo puedes tocar? ¿O es un producto intangible? ¿Es un servicio inclusive de entretenimiento intangible? Y te voy a responder, es un servicio de entretenimiento intangible, pero wow, así, con la palabra wow, porque te traslada literalmente en pensamiento de manera visual al lugar donde ellos están haciendo ese show y te transmiten no solo sin hablar, fíjate, sin hablar, te transmiten al lugar, a lo que viven, al sentimiento, a la música, al sonido, o sea, toda esa tematización logra que el espectáculo sea un performance increíble, esa es la palabra increíble. Entonces, fíjate cómo te estoy dando una reseña de tipo teatral, en este caso espectáculo, de lo que yo te estoy connotando, ¿no? Dice, consideran puesta en escena, actuación y dirección. O sea, te hablé ahorita de todo. Te hablé de los personajes, te hablé de cómo actúan, te hablé de cómo se sincronían, casi el que monte el evento, pues yo digo que ha de tener piedra el estómago, porque para manejar a tanto personal, a tantas actividades, sincronizar las actividades, porque se van dando sincrónicamente, ¿eh? No crees que así se ocultan y después de media hora salen. No, termina un evento o una cápsula, por decir así, y entra otra, y así. Y mueven todo el escenario y las luces se acondicionan y el sonido se acondiciona. O sea, se vuelve una reseña de tipo constructivo, crítico, de verdad, pero positivo, porque es un espectáculo increíble. Pero bueno, esa es mi postulación, de acuerdo a lo que tú en algún momento determinado a lo mejor tendrás la oportunidad de estar en una obra de teatro y también generar una reseña de tipo constructivo de manera negativa o positiva, pero ya dependiendo de lo que tú consideres o de la valoración que tú misma le hagas, ¿verdad? Ahora, música, este es otro, musical, críticas de álbumes, conciertos o canciones, me encanta este igual, me encanta. Crítica de álbumes, conciertos o canciones. Enfoque en letra, ritmo, estilo y originalidad. Yo te voy a decir algo y te voy a hablar de la última palabra. Yo te puedo parar un concierto, en este caso musical. Fíjate cómo es mi reseña de tipo musical. Yo voy a un yo por ejemplo, no voy a conciertos de entrada, pero yo iría a un concierto donde sé que el que va a cantar, cantante, puede ser un grupo musical, literal va a cantar, que no utiliza, creo que se llama iTunes o Tunes, no sé cómo se llama, que les modifica la voz. Porque yo en mi crítica ahorita que estoy haciendo, yo puedo decir que ahorita ya en la actualidad ya no hay cantantes. Literal, ya no hay cantantes de voz, con voz original. Ya todo está manipulado por la tecnología, los micrófonos, inclusive yo puedo decir que ahorita cantantes ya no hay. Pero, por ejemplo, Vicente Fernández se paraba en un escenario y te cantaba a capela y te cantaba profesionalmente. Te podría yo decir, digo, no tuve la oportunidad de verlo, ¿verdad? Pero yo casi estoy seguro que colocaba a Pedro Infante a cantar en un escenario y era un cantante, no necesitaba de algún acondicionamiento de sonido, de voz, nada, esos eran cantantes, ¿sí? En el caso de los musicales, eso pasa, igual a las personas les hace transmitir ese tipo, por ejemplo, la propia letra era a pegar, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, que son conciertos y tocan a lo mejor una canción con la letra que te pega, hasta te pones a llorar, ¿sí? Y dices, ay, recuerdo con tanta pasión, que te hace recordar, te traslada ese momento de que ya pasó, que dice, ay, cuando yo estaba con esta persona, me dedicó a esto y qué padre, me hace recordarlo cada vez que escucho la letra porque dice esto y esto y esto y esto y esto. Y eso es lo padre. El ritmo, nada más te voy a decir que si hay un ritmo, ¿qué hace la gente? Te pone a bailar, ¿no? Porque el ritmo es llamativo, los sonidos son llamativos. Se dice que también son emocionales porque hacen que el mismo ritmo pueda persuadirte e incentivarte a que pues, te tienes que poner a bailar y punto, ¿sí? O el estilo que cada cantante, cada grupo tiene. No es lo mismo escuchar, ¿qué te puedo yo decir? No lo sé, a lo mejor Planova, no es lo mismo escuchar Veranova que escuchar el Tri.
¿sí? No sé si a Alex Lora, no sé si los conozcan. O sea, no es lo mismo, no cantan lo mismo, canta rock, otro canta creo que pop, y hay ese contraste grande del tipo de reseña que tú puedas utilizar en forma musical, ¿no? De esos elementos que estoy tocando al momento que estoy haciendo una reseña de tipo, de tipo crítico, ¿sí? Pero estoy generando un análisis de cada elemento importante o característica importante de lo musical, de lo teatral, de lo espectacular. Ahorita viene, por ejemplo, lo académico, lo tecnológico. Cada uno de ellos tiene un elemento de cual voy a hacer una reseña y de esa manera argumento lo que yo estoy sintiendo, pienso, codifico inclusive, porque es una forma de decodificar, ¿sí? O codificar el mensaje, el texto, la información, o lo que estoy visualizando, o lo que estoy escuchando, ¿sí? Después sigue el académico, evaluación de artículos científicos o investigaciones. Bueno, este ya más es más apegado a un perfil, por ejemplo, un lector que se dedica a la investigación. Sí, porque si eres un perfil que no te gusta leer, no te gusta investigar, pues obviamente de entrada ni lo vas a hacer. Dos, no lo vas a entender. Tres, pues no vas a generar crítica ni positiva ni negativa, es decir, la verdad ni me interesa. Lo leí, pero no me interesó. Entonces, va a depender de la persona, ¿no? Y del contexto en el que se esté incursionando. Dice, evaluación de artículos científicos o investigaciones, análisis de la metodología, resultados y relevancia. Por eso te digo, ya es un perfil de investigador. Generalmente ya no vamos a utilizar una metodología, o sea, no vas a dar una reseña metodológica. De acuerdo a la metodología, en donde el agua se precipita, sube a las nubes, cae, no, o sea, no vas a hablar de eso porque ya es un contexto más, pues más, técnico, ¿no? Para el que le guste el tipo de investigación. Vámonos al tecnológico. Opinión sobre dispositivos, software, esta me encanta también. Opinión sobre dispositivos, software o aplicaciones. Dice, consideran funcionalidad, diseño y experiencia del usuario. Me encanta porque de entrada, yo con mis alumnos generalmente pregunto, a ver, ¿quién tiene un iPhone? Y no, obviamente no todos levantan la mano, son solo ciertas personas que tienen un iPhone. Y levantan la mano así bien orgullosos y bien entusiasmados. Y yo digo, ni utilizar el iPhone sabes, pero quieres tener un iPhone. Y luego me preguntan, ¿pero por qué, profesor? ¿Por qué piensa usted que yo no quiero un iPhone o por qué no piensa usted porque no puedo tener un iPhone? No, lo que pasa es que el iPhone, si lo llevamos a una realidad de verdad, digámoslo así, con un análisis constructivo, pues un iPhone tiene diferentes funcionalidades. No solamente es para escuchar música, no solamente es para tomarnos fotos o no simplemente es para estar en el WhatsApp o en el Facebook, no. O sea, tienen esas aplicaciones pero su función principal no es facebookear, no es chatear, no es tomarse fotos, su función principal se hizo por algo. En este caso, si es un teléfono iPhone, creo que su nombre mismo lo indica que es un equipo de comunicación, ¿no? En donde se pueden recibir llamadas, inclusive ya la tecnología ya avanzó mucho, pueden ser hasta llamadas virtuales, pero su función principal no es facebookear o estar en WhatsApp. Entonces viene una reseña y una crítica como tal en el caso de la tecnología, ¿sí? Y ahorita está pasando mucho que hay mucha tecnología, hay muchos dispositivos, muchos equipos que están siendo, digamos, a lo mejor argumentativamente criticados, ¿no? Es que a mí sí me funciona por esto, pero a mí no me funciona por esto. Es que sí tiene un aplicativo que me hace, a mí me funciona porque yo, de acuerdo a mi trabajo, lo utilizo mucho. Voy a decir, el otro a mí no me sirve para nada, es una herramienta que no utilizo. Entonces, fíjate, funcionalidad, diseño y experiencia del usuario. Te estoy hablando conforme a mi experiencia, te estoy hablando a lo mejor por diseño y también te puedo hablar por la funcionalidad que tiene. A mí me preguntan ahorita, ¿tu celular te sirve para estar tomándote fotos o para estar WhatsApp? No. ¿Y para qué lo utilizas? Para estar en comunicación. Única y exclusivamente lo utilizo para eso. Y te voy a poner el contraste más grande. Muchos chavos a tu edad, bueno, no sé cuántos años tengas ya, pero espero que estés en la edad correspondiente de medio superior. Muchos chavos jóvenes ahorita están agarrando el celular, la mayoría, bueno, me toca verlo, para jugar juegos, ¿cómo puedo decirlo? Videojuegos, puedo decirlo, juegos de aplicaciones de juegos, ¿no? De estos interactivos. Para eso nada más lo está agarrando. Y el famoso Free Fire y no sé qué otros allá, Hello, creo que se llama. Y entonces yo los veo todos los días jugando solo videojuegos. Y digo, bueno,
¿quieres un videojuego o quieres un celular para jugar ese tipo de juegos? O sea, de acuerdo a la funcionalidad, porque si nada más quieres para jugar un juego a través de una aplicación, pues mejor cómprate un aparato que sea para esos, ¿no? Porque su funcionalidad principal no es jugar videojuegos, es otro funcionamiento que tiene. Pero bueno, fíjate la reseña y crítica que yo estoy haciendo ahora con el uso de la tecnología. Y, igual, por ejemplo, no sé, ya para ir cerrando este tema, este, pues la tecnología ahorita está en constante cambio, en constante crecimiento, y no dudo que en el futuro vayan a haber más equipos que nos puedan simplificar la vida. Te puedo dar una crítica, fíjate, te voy a dar una crítica ahora constructiva del Alexa, no sé si ahora tú conocerás que son creo que se llaman asistentes de voz, les dicen asistentes de voz, y uno creo que se llama Alexa y el otro se llama Siri, pero bueno, fíjate, mi familiar acaba de adquirir uno y yo en una primera instancia se me hacía algo absurdo. Dije, ay, estar preguntándole que si ponga música, que si diga esto, que si diga que... Pero como no estábamos en constante hábito de utilizar ese tipo de tecnología, ahora ya la estamos utilizando. Entonces, ¿qué hago? Digo, Alexa, pon música. Aquí tienes un mix para ti en Amazon Music. Alexa, para. Acabas de ver el ejemplo en tiempo real de cómo funciona. Entonces, fíjate, para mí es importante, ahorita podría yo estar dando una reseña de tipo constructiva positivo, porque mira, ahorita estoy diciendo que sí me sirve para algo, a lo mejor quiero escuchar música, le digo, Alexa, tal cosa y ya. O le digo, Alexa, marca la fulanita tal, y lo marca. O sea, son equipos que en algún momento dado son de asistencia, ¿sí? Y te pueden simplificar acciones de la vida, pero bueno, es nada más el contexto que te platico. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien o ya nos perdimos en esto de los temas del libro? ¿Cómo vamos, Yajaira? ¿Vamos bien o vamos mal? No, vamos bien, profe. Ok, luego dice por ahí, ya viene algo más, digamos, más teórico. Vienen otros tipos comunes de comentarios como críticos, textuales, temáticos, activos, históricos, interdisciplinarios, que yo de todos estos creo que acabo de utilizar la mayoría, a excepción de los históricos. Pero te voy a nada más a leer rápidamente. Dice que los textuales, dice, reflexión sobre textos o fragmentos específicos. Ejemplo, análisis crítico de un discurso político o fragmento literario. Nada más te voy a hacer el ejemplo literal. Cuando Andrés Manuel López Obrador, en su momento el expresidente, subía al podio y leía un fragmento, no lo sé, de algún informe, pero connotaban mucho, generalmente los periodistas connotaban mucho cuando aludía mucho a la parte social, aludía mucho a que ayudaba a la gente. Y entonces ese fragmento nada más se encargaban de hacerle como más reflexivo o lo fragmentaban en específico para poder decir algo textual que habían leído. En los temáticos dice profundización en un tema o problemática. Ejemplo, impacto del cambio climático en economías emergentes. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo que yo te decía, y era el ejemplo claro de la contaminación del agua, ¿no? Como una economía, como país México, ¿no? Y luego dice comparativos, análisis crítico que contrasta obras, teorías o perspectivas. Ejemplo, comparación de dos enfoques educativos. Por ejemplo, no lo sé, la forma de un enfoque educativo dual, no lo sé, a un enfoque educativo, ¿qué te puedo decir? Por competencias, pues yo digo que no es lo mismo, ¿no? El dual es así como más está entre lo teórico y lo práctico, y a lo mejor el de competencia nada más es recalcar la parte cognitiva nada más. Entonces, no sé, puedo dar grados comparativos de enfoques educativos, ¿no? A lo mejor también te digo, sin tanto tecnicismo, porque ve cómo ya utilicé un tecnicismo, te puedo decir, no es lo mismo dar clases a una empresa, a una escuela particular, que dar clases a una escuela, ¿cómo se puede decir? Pública. Ese contraste nada más te puedo decir. Y vas a decir, ¿y por qué, profe? Bueno, porque en la pública se ve de esta manera y en la privada se ve de otra manera. O sea, hay dos enfoques muy diferentes, hay dos formas muy diferentes, hay dos desarrollos muy diferentes, aunque al final del día el nivel y el grado académico sea el mismo, perdón, pero son dos cosas muy distintas. No es lo mismo dar clases en escuelas públicas que dar clases en escuelas privadas. No es lo mismo.
¿vale? Porque tienen otra forma de pensamiento, porque tienen otra forma de costumbre, porque tienen otra forma inclusive idealista. Pueden ser muchos factores determinantes. Luego dice históricos, evaluación crítica de eventos o procesos históricos. Ejemplo, análisis de las causas de una revolución. Aquí me encanta igual el que es filósofo en cuestión histórica y precisamente la revolución te va a decir, no, la revolución se dio porque los campesinos ya estaban hartos de que los traían de aquí para allá y les robaban sus tierras. Fíjate nada más la crítica. Y luego el otro va a decir, no, si hacemos un análisis, te darás cuenta que México ya estaba mal, no solo internamente, sino también externamente. Los presidentes que estuvieron en turno se dedicaron, en todo caso, a hacer acuerdos mutuos con los extranjeros y es de esa forma que los extranjeros vinieron, quisieron pues aprovechar lo que ya habían negociado y la gente local pues no se los permitió. Ve el contraste también que se esté encargando de eso. Uno dice una teoría y el otro dice otra teoría. Entonces son dos cosas diferentes, son dos análisis o causas del por qué se pudo haber dado un evento histórico, ¿no? O como ahí te va el otro, el del niño, el del niño héroe, ¿no? Que dicen que según en el castillo de Chapultepec, uno de los cadetes de esos niños héroes, supuestamente se enrolló en la bandera y se aventó del castillo, ¿no? Hizo un evento histórico patrio, ¿cómo lo puedo decir? Patrio, ¿no? Inclusive, no sé, ¿cómo se puede decir? De verlo bien, no sé cuál sea la palabra ahorita. Y hay quien dice, no es cierto, el niño héroe, cuando entraron el equipo rival, ¿no? Los franceses, si no mal recuerdo, lo que querían era matarlo, y el otro agarró y corrió, y al correr se tropieza, porque estaba en una de las puertas cercanas a la salida, y es ahí donde se mantenían las banderas, se tropieza, se enreda nada más en la bandera y cae. Realmente él no hizo algo patriótico, sino que fue un accidente que tuvo. Son dos postulaciones distintas que al final del día puedes contrastar. Y luego los interdisciplinarios abordan un tema desde varias disciplinas. Ejemplo, impacto social, económico, ambiental, de inteligencia artificial. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, relacionado al ámbito social, ¿no? Tú podrías decir y podrías tocar el tema preciso, porque hay inseguridad en México, y podrías decir, no, es que no hay empleo. Y otro va a decir, no, es porque realmente tienen malas prácticas sociales. Y otro puede decir, no, es que no hay dinero en el país. Y otro te puede decir, no, es que la verdad no están capacitados los policías. Y una serie de cuestiones que pueden ser económico, social, político, inclusive podrían meter políticos, te podrían decir, no, es que la política en México está tan mal que hace más pobres y hace que la gente salga a buscar y se convierta en delincuentes. O sea, ¿qué tiene que ver lo político con lo económico, con lo teórico, con lo sociólogo? No, nada. Pero abordan temas de varias, dice acá, disciplinas, ¿no? Y cada quien lo ve en un enfoque particular, ¿sale? Entonces, te pido de favor, Yajaira, bueno, en tiempo real, dice acá que debemos de hacer la actividad de la 1 a las 6 de mis actividades, que esa en lo particular yo te la dejaría como tarea. ¿Te parece, Yajaira? Sí, está bien. Es que no tuve tiempo De la de 1. imprimir el cuadernillo. No, no te apures, no pasa nada, te la dejamos de tarea. Sí, Ese cuadernillo trae todo lo pertinente, ahí lo vas a encontrar y te vas a dar cuenta que pues, todo lo que acabo de platicar te va a sonar muy familiar ya luego, porque trae ejemplos, básicamente para que tú puedas subrayar o colocar las palabras que van de acuerdo a lo que se te está preguntando, ¿sí? Y ok. vámonos a otro tema que se llama mapa semántico, y aquí lo vamos a dejar y en la siguiente clase vamos a abordar otros temas. El próximo sábado abordamos otros temas, pero vamos a platicar de qué es un mapa semántico, ¿sí? La estructura básicamente de un mapa semántico como tal, nos dice aquí, de acuerdo a la teoría básica, que un mapa semántico pues es la construcción como tal de una composición como tal. A ver, ya me perdí acá, ya me perdí, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Aquí. Fíjate, dice, el mapa semántico, dice, también denominado red semántica, es una representación gráfica, no lo estoy proyectando, sí, lo estoy proyectando. Un mapa semántico también denominado red semántica, dice, es una representación gráfica. De hecho, lo estás viendo en tiempo real, como ejemplo.
ahí te estoy, por ejemplo, colocando el mismo ejemplo con el mismo tema, pero nada más de manera visual para que lo observes. Dice, un mapa semántico también denominado red semántica. Es una representación gráfica de los conceptos fundamentales, dice, de un tema, obra u otro asunto bajo estudio. Es un conjunto de palabras clave vinculadas a una palabra principal o entre sí mediante líneas, de modo tal que se haga evidente la relación lógica entre ellas. O sea, tú tienes un tema principal y vas a utilizar palabras clave de tal manera que tengan una correlación con el tema principal, tratando de estructurar, por decirlo de esta manera, un cuerpo enriquecedor para formar un mapa semántico o un campo semántico de este mismo tema. Dice, fíjate, dice acá que existen dos perspectivas. Dice que por un lado se consideran como una herramienta de organización, o sea, al momento de que tú quieres hablar de un tema en particular, te sirve para poder organizar las palabras y llevar una congruencia, una sincronía del tema y poder explicarle al lector o enfocarle al lector o visualizarle al lector el entendimiento de esta información. Eso es lo que dice una postura. Bueno, ella lo dice con sus palabras, es una herramienta de organización previa a explicar o estudiar un tema, dice. Es decir, como un apoyo para articular los conceptos. Puede usar como un material, que por otro lado se puede utilizar como un material de apoyo para resumir los conceptos y las relaciones de un tema que ya haya sido explicado o estudiado. Te voy a poner un ejemplo que acabo de hacer en la semana. Fíjate, yo llegué a una clase y la idea era socializar el tema de economía, también temas de economía. Y yo entonces quise hacer una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es muy diferente, pero quise hacer una lluvia de ideas tratando de socializarlo a un mapa semántico. ¿Y cómo lo hice? Coloqué en el centro, yo lo hice un poquito diferente, coloqué en el centro la palabra economía y le hice líneas, así como precisamente tú estás observando en pantalla, como ejemplo, y puse líneas y les dije a mis alumnos, les di mi plumón y le dije, vas a escribir una palabra que para ti pueda conceptualizar la palabra economía. Y me dice, ¿cómo, profe? Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Para mí, economía, la palabra que yo colocaría sería dinero. Y dijo, ok, profe, para mí, economía sería recursos, con la palabra recursos. Y agarró y en una de las líneas de las flechitas colocó recursos. Y el plumón se lo pasó al otro compañero y le dice, a ver, compañero, ¿a ti economía qué es? Y el otro compañero dice, para mí economía sería productos. Bueno, coloque en la otra rayita productos. Y así sucesivamente. De tal forma que hicimos un mapa semántico que al final del día, fíjate nada más cómo surgió la idea de que yo pude realizar una definición, pude construir una definición con no con todas, pero la mayoría de las palabras, pude llevar a cabo un concepto de economía. No recuerdo si le puse economía, porque también pusieron ciencia, también pusieron social, también pusieron bienes, servicios, o sea, pusieron una determinada cantidad de palabras que yo luego la conceptualicé diciendo, es la ciencia social que se encarga del estudio de ciertas variables económicas, entre las cuales la escasez forma parte de la toma de decisiones de los consumidores para la compra de bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. O sea, me dio para todo eso, pero ya era una construcción de un conocimiento de algo teórico que quería que quedara plasmado en mis estudiantes para que pudieran correlacionar todas esas palabras con el tema principal. Es lo que dice aquí. Dice, se pueden usar como material de apoyo para resumir los conceptos, ojo, y las relaciones de un tema que haya sido explicado o estudiado. En este caso todavía no ha sido estudiado ni explicado, pero intuí que el estudiante pasara a socializar la palabra y que participara y construyera la propia definición con toda una gama de palabras que tuvieran una correlación.
Y obviamente dice, de cualquier modo, al final del día, lo que se trata es que esta herramienta sea un apoyo de tipo estructural y conceptual que te permita un entendimiento en el tema o la materia en el que tú quieres hacer, ¿sí? Igual esto sirve para la vida personal. A lo mejor si quieres, por ejemplo, no lo sé, viéndolo de una manera emprendedora, vamos a suponerlo así, un día tú agarras y empiezas a vender ropa. No lo sé, como hace mucha gente que compra la marca Shane, ¿no? Y te dice, a ver, vamos a vender ropa y pones a lo mejor en el centro vestuario para cena de cóctel, ¿no? A lo mejor cena de cóctel, ¿no? Vestuario, cóctel. Y entonces empiezas a ramificar en un mapa semántico todas las palabras alternativas que tú pudieras tener para poder llegar al punto céntrico que sería un vestido para una cena de cóctel, ¿sí? O porque no es lo mismo una cena de cóctel o a lo mejor una cena formal, son dos cosas diferentes. O es un vestuario diferente, ¿no? Se dice que es un código de vestimenta diferente. O sea, si es para cóctel, es como por decirlo así, más liviano. Y si es algo ya formal, pues hasta smoking o flu, no sé cómo le llamen, o saco, corbata tendrías que ir, ¿no? Pero tú ya pusiste un mapa semántico en donde pusiste todas las alternativas de acuerdo a la idea principal o a la palabra principal. Fíjate, dentro de sus características del mapa semántico, nos dice que un mapa semántico vincula conceptos, o sea, las palabras se pueden correlacionar y vincular de manera sencilla, de manera que pueda ser relevante del propio tema. ¿Sí? Tampoco vamos a colocar palabras que nos lleven a otros caminos, ¿no? Si no vas a hacer un árbol inmenso de muchas hojas y raíces, que al final del día no vas a saber ni de lo que estás hablando. Tiene que ser muy contundente. Y luego dice, representa jerárquicamente. Puedes mostrar los conceptos o ideas ordenados según su categoría. Sin embargo, puede servir para indicar palabras vinculadas con un tema sin indicar jerarquía. Ejemplo, si tú pones ropa en el centro, puedes poner ropa, lo voy a decir para mí, ¿no? Ropa para hombre, ¿no? Vestuario para hombre o ropa casual para hombre. Yo qué sé, ¿no? El punto es la ropa para el hombre. Entonces, el hombre tiene que tener de entrada, si lo ves de manera jerárquica, a lo mejor, pues ropa interior, calcetines, pantalones, shorts, camisas, o en todo caso, playeras. Este, ya si le quieres colocar un accesorio y si se presta, pues a lo mejor un gorro, ¿no? Pero son cuestiones que van ligadas a lo mismo y van de manera jerárquica. No nada más vas a poner solo playeras, solo camisas, sino que es como que una forma estructurada de ver el vestuario de cada persona, ¿no? Ahorita como ejemplo se me acaba de ocurrir. Igual dice, es amplia el significado de un tema. Cuando es amplio el significado de un tema, dice que conecta, pues logra conectar con palabras clave términos cortos, ¿sí? O con otras palabras que también se correlacionan y de esta forma permite comprender un tema con mayor profundidad, ¿no? Color, tamaño, talla, hombre, mujer, accesorios, no lo sé. Ahorita podría yo conectar múltiples palabras, todas enfocadas al vestuario como tal. Puede ser de un hombre o de una mujer. Dice, es modificar. Se permite que se añadan las palabras o las ideas que se consideran necesarias. O sea, tú también lo puedes adaptar. A lo mejor es como te iba diciendo, si quiero hablar solo de la mujer, solo de la mujer. Si quiero hablar del vestuario de solo de hombre, pues solo vestuario de hombre. Porque si solo colocara vestuario para seres humanos, a lo mejor ya es algo más generalizado. Pues la primera pregunta es, yo creo que es esto, esto y esto. Y si es para mujer, es esto y esto y esto. O sea, lo dejas muy generalizado. Y si quieres, puedes modificarlo y solo concentrarlo o irlo segmentando de acuerdo al tema o a la profundidad, como dice acá, que tú quieras. Y eso que tienes en pantalla son lo que tú tienes en pantalla en tiempo real, lo que estoy mostrando acá, son los elementos, ¿sí? De un mapa semántico. Dice aquí, tema o concepto principal está de color negro, es el cuadrito que puedes ver de color negro, es precisamente el tema principal. De ahí se ramifican una serie de cuadros externos que dicen, por ejemplo, en el de arriba dice concepto secundario, en el de abajo dice concepto secundario también, en el de al lado dice concepto secundario, así sucesivamente, tratando de que la palabra principal
no se desvirtúe, sino los auxiliares que están conectados al tema principal, ¿sí? Eso es lo importante de un mapa semántico y es una herramienta de trabajo también dentro del ámbito literario, académico, inclusive en la vida personal, en lo habitual, y para poder, como dicen allá, organizar aquellas palabras clave que me puedan dar el entendimiento de un tema en particular. Es una herramienta que se utiliza. Y de igual forma podría ser similar un mapa conceptual o un mapa mental, nada más que la diferencia entre un mapa mental y uno conceptual, su nombre lo indica, el mapa conceptual es a través de conceptos, a través de teoría que define un concepto, y el mapa mental solamente es con imágenes, de tal manera que hagan que en sincronía con tu capacidad intelectual digan, ok, de acuerdo a las imágenes voy a correlacionar para poder saber del tema en particular. Eso es lo importante de estas, digamos, herramientas que se utilizan. Y al final del día dice, pues, ¿qué es lo que hace? Pues brinda información, utiliza elementos claves para vincularlos, puede ser a lo mejor en forma de jerarquía primaria, secundarias, y lo puedes adaptar con ¿cómo se puede decir? Conexiones de a través de flechas o líneas, y esto te permite, pues, vincular de manera visual e ilustrativa, vincular el tema principal con un subtema del que es partícipe y correlacionado al tema que quieres profundizar, ¿no? Hay muchos tipos de mapas semánticos que generalmente pueden ser similares, como te decía, a los conceptuales y a los mapas mentales. El que estás viendo, yo lo conozco como circular o en todo caso modular, así lo conozco el que estás viendo en pantalla. Te voy a poner ahora la otra pantalla para que puedas observar los tipos de mapas semánticos. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Aquí estoy. Te voy a proyectar ahorita, te voy a proyectar para que puedas conocer cómo son los mapas semánticos, ¿sí? O los ejemplos de los mapas semánticos en tiempo real, para que tú los puedas conocer. Yajaira, te voy a pedir que el siguiente sábado, como tarea, aparte de la guía, me hagas un mapa semántico y te voy a pedir que me hagas un mapa semántico del tema que tú quieras, ¿sí? Tú vas a elegir un tema y me haces un mapa. Yajaira, si te gusta la ropa, háblame de la ropa. Si te gustan los carros, háblame de los carros. Como de qué te gustaría hablar en un mapa semántico. No sé, como cultura general, no sé. Lo que tú quieras, háblame de este tema. Recuerda palabras clave que se correlacionen con el tema principal y que y el fin que quieras conseguir es que cuando me lo proyectes el próximo sábado, yo quede fascinado, entendible, directo de lo que me estás transmitiendo. ¿Vale? Si me quieres hablar de cocina, háblame de cocina. Si me quieres hablar de productos de limpieza, háblame de productos de limpieza. Si me quieres hablar, a lo mejor, no sé, si vives allá en el puerto de Manzanillo, háblame del puerto de Manzanillo, no sé, háblame de buques, háblame de empresas logísticas, no lo sé. El tema que tú quieras, el que tú sientes que se te facilita mejor, háblame de ese tema. Recuerda, no es teórico, solo son palabras claves que, digamos, envuelven al tema principal. Ahora, hay formas de colocarlo, porque son formas de colocarlo. Te digo, el que estás viendo en tiempo real ahorita en la pantalla es modular. Yo lo conozco como modular. Hay quien le dice circular, o en forma de abanico. Que estás viendo de colores. Por cierto, puntos extras si lo tematizas, ¿eh? ¿Sí sabes qué es tematizar? Sí. Y le pones colores. Las líneas, también no hay una regla básica que diga que la línea tiene que estar recta, ¿eh? Pero bueno, por estética se tienen que poner de manera recta, ¿sí? Pero no hay una regla así que diga, tiene que ir recta. Pero tú lo puedes tematizar como gustes. Fíjate, es un mapa semántico, ya me perdí acá, dice mapa semántico, ¿qué? Mapa semántico lineal, ese es el que te estoy mostrando de colores. Yo le diría vertical, puede ser también horizontal,
Este es mapa semántico de matriz, así le llaman. Fíjate, tiene así como una idea principal. Es como si fuera la mamá, los hijos y los hijos de los hijos. No sé si lo logras ver así. Sí. O sea, tiene una red increíble allá. Dice. Fíjate, este mapa semántico se llama arboreo, dice arboreo. ¿Ya viste este? Este está muy difícil. Bueno, está más tequioso, yo diría. Está así como muy, muy largo, pero también es funcional, ¿eh? Pero digo, este sí dices, bueno, hasta me voy a perder entre tanta rama, dice. Voy a perder entre tanta rama. Pero bueno, es otro tipo que también se utiliza. Y dice, bueno, el claro ejemplo de un mapa semántico ya más estructurado, dice ahí, ejemplo de mapa semántico que muestra el vocabulario de los signos de puntuación. Es un ejemplo, ¿no? Fíjate cómo está más estructurado, más, fíjate, puedo utilizar palabras técnicas, ¿eh? Puedo utilizar ya palabras más técnicas y que cuando tú se lo muestras a una persona, pues literalmente tiene que conocer del tema porque si no, no te va a entender. Pero bueno, tú conforme tú lo percibas. Dale, dice, ¿para qué sirve un mapa semántico? Pues ya lo habíamos contado, dice, para muchos fines, representa un modo visual, eficaz, ágil, de conceptualizar un tema, ayuda a organizar la información, ordena jerárquicamente, permite comprender las relaciones entre las ideas y los conceptos, facilita la comprensión de las ideas, son utilizados en clases como esquemas previos, permiten que los estudiantes puedan relacionar información conocida con información nueva, y que se involucren en la producción del conocimiento, que este último párrafo que acabo de leer es lo que yo hice en la clase que te comenté. Yo llegué, puse la palabra en economía y les di así como que, a ver, piensen qué significa economía, la palabra que tú consideras. Hasta eso, le tienes que dar seguridad a la persona si quieres hacer la actividad, porque muchos a veces no se quieren parar a participar, les da miedo de colocar una palabra y que todo el mundo se empiece a burlar porque no sabe qué significa o porque no sabe cómo correlacionarla. Pero es ahí donde tú incentivas al alumno y le dices, no te preocupes, la palabra que tú escribas si está mal o que no. No es que esté mal, sino que a lo mejor no tiene una correlación, no pasa nada, puedes poner otro. Y los fui motivando hasta que cada uno, te digo, tuvo un grado de raciocinio en el cual participaron y fue una clase muy enriquecedora y te lo puedo compartir, fíjate, en tiempo real acá, utilizando un mapa semántico. ¿Quién iba a pensar que me iba a funcionar? Pero fíjate, ese dice, permiten que los estudiantes puedan relacionar información conocida con información nueva y que se involucren en la producción del conocimiento. Es correcto, se involucran en el conocimiento y estoy casi seguro que les quedó algo de la palabra de economía. Y sí, estoy casi seguro. ¿Sale? Y ahí está, mira lo que yo te decía, la diferencia entre mapa conceptual y mapa semántico. Es básicamente la que te acabo de comentar, ¿no? Que el mapa conceptual es a través de conceptos, es una idea principal, pero hay que rellenarla de información que nos ayude a entender el tema. Y en el mapa semántico no, en el mapa semántico solo son palabras clave. Oiga, y el mapa conceptual, el mapa mental, en el mapa mental solo son imágenes. Algunas personas también le logran poner palabras, como que hay una combinación entre imagen y palabra, pero ahí dependiendo el tema y dependiendo la objetividad que quieras dar, porque si quieres que el alumno lo vea nada más de manera visual y lo entienda, y supongamos, ¿no? Que utilizas el ejemplo, la palabra, por ejemplo, el principal sea droga, por ejemplo, pones palabras droga y entonces tú recortas imágenes pues que sean alusivas, ¿no? A las drogas, ¿no? A lo mejor recortas una jeringa, a lo mejor recortas una pastilla, y ya casi estoy seguro que inclusive desde el tema principal, tú ya estás correlacionando el tema, ya le entendiste. Pero bueno, es un ejemplo que estoy utilizando como para que se te sea más fácil entender de cómo podemos hacer esto, ¿sí? Y no, fíjate, en el mapa conceptual dice hay una relación jerárquica, representa relaciones y conceptos, siempre está presente, en los mapas semánticos casi nunca, vinculación de conceptos en el mapa conceptual dice se realiza mediante líneas o flechas y palabras de enlace, y en los mapas semánticos solo se realiza mediante flechas o líneas. Preposiciones, dice, hay mediante palabras de enlace y en los mapas semánticos no hay. Ejemplo, en el caso de vinculación de los conceptos, en el mapa conceptual, dice, se realiza mediante líneas o flechas y palabras de enlace. Por ejemplo, si quisieras poner otra vez ejemplo, droga, ¿no? Como tema principal y después pones, no sé, pones, es un ejemplo, pones marihuana, por ejemplo. Entonces tú podrías colocar
droga, por la comercialización de, ¿no? Y ya sabes que es esta palabra la que sigue, ¿no? Como que le das un ímpetu para que puedas correlacionar y haces una correlación entre esas tres, entre esas dos palabras con un medio, con un conector. Y en el caso de los semánticos, no solo son palabras, que al final del día solo la flecha dirige a la palabra clave. En el mapa conceptual hay uso de preposiciones, dice, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, que son preposiciones. Entonces podría decir, las drogas antes de eh, consumirlas, ¿no? O sea, ya estás haciendo como que un vínculo. En el mapa semántico no hay preposiciones, no hay se vincula, solo es concepto y palabra, y listo. Entonces, de cierta forma, dependiendo el grado de profundidad que le quieras dar al tema, o utilizas un conceptual o utilizas un semántico. Digámoslo así, para no meterte en tanto rollo, mejor uno semántico, le entrego al profe el próximo sábado mi tema, me pone 10, yo feliz y contento en prepa en línea y nada de nada, no pasa nada. Para no, ¿cómo se llama? Entorpecerme aquí las clases, ¿sale? Y luego dice ahí, ya como último, ya para cerrar, ya no, para no cansarte tanto, ya Jaira, dice, realiza la actividad de la 9 a la 11 de tu cuadernillo de actividades. Si durante la semana llegas a tener alguna problemática de alguna actividad que no sepas cómo realizarla, con toda la confianza me la puedes preguntar. Oiga, profe, fíjese que en la actividad 9 dice tal instrucción, pero no le entiendo. Y con todo gusto te oriento. Hay la reseña orientativa, no informativa, sino orientativa. Y te puedo dar alusión a cómo se hace la actividad para que puedas desarrollarla y con toda la confianza del mundo. No hay así como lunes, márcame para que yo te pueda revisar la tarea, no. Hasta el próximo sábado revisamos tareas, pero si durante la semana tienes alguna controversia de no saber cómo hacerlo, me puedes preguntar y con todo gusto te indico cómo se hace, ¿sale? Y de igual forma me comunico con la coordinadora para que les haga llegar el teléfono particular, ya que esta sesión se está grabando en vivo y luego la subo en la red para proteger datos y todo eso, ¿no? Para no hacerlo tan extensivo. Y hasta este punto, Yajaira, ¿tienes alguna pregunta, duda o comentario que me desees realizar o preguntar? Solo como comentario. Dime. Yo trabajo y salgo 6:30, 7, por ahí más o menos, vengo llegando a mi casa. Si en caso de que al principio de la clase quiera que le exponga mi tema, pues no voy a poder como en sí presentárselo. Okay, te estoy entendiendo a la perfección y no te preocupes por eso. Si quieres, primero damos la clase y dejamos la última media hora para que me presentes tu tarea. ¿Te parece? Ya al final. Sí. Perfectísimo. Así quedamos entonces. Me parece extraordinariamente bien. Bueno, si no hay algún otro comentario, pregunta o duda, le vamos a dejar hasta acá, Jaira. Te agradezco tu atención. Espero pues hayas enriquecido un poquito más tu grado de intelectualidad, que te haya servido a lo mejor una explicación más a profundidad como yo lo hago, con los ejemplos que te planteé. Espero que hayan sido muy sociables. Y reitero nuestro compromiso como instituto, TESCU Campus Manzanillo, Colima. Y si no hay otra pregunta, te deseo buenas noches, que estés bien. Nos vemos el siguiente sábado. Hoy, entonces, 8 de febrero del 2025, doy por terminada la sesión del día de hoy en la materia de lengua y comunicación. Y los temas que se plantearon el día de hoy fueron la reseña, el mapa semántico, hablamos del mapa conceptual, hablamos también de los elementos, de los factores que involucran todo este tipo de como medios de herramientas de comunicación dentro de la forma en cómo se lleva a cabo este tipo de temas, ¿no? Bueno, que tengas muy buenas noches, Yajaira, y hasta pronto. Buenas noches, nos vemos a ver. Bueno, doy terminada la sesión del día de hoy, 8 de febrero del 2025. Les repito mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Que tengan muy buenas noches y doy por finalizada la sesión. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente sábado.